primer lugar, me quiero presentar ante ustedes. Yo soy el doctor Regis García Cuellar, médico internista, trabajo en el Hospital Hipólito Unanue, y es un gusto de compartir con ustedes un tema que se llama síndrome doloroso. El dolor es un síntoma muy frecuente en la consulta diaria. Es muy frecuente, por lo menos debemos tener la base para poder enfrentar este síntoma y poder ayudar a resolver el problema del paciente. Entonces, para ello, vamos a definir qué cosa es un dolor. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionado con daño potencial o real de un tejido. Es para el médico un síntoma consistente en una sensación desagradable o aflictiva que refiere el paciente. Muchas veces está acompañada en ocasiones con cambios en la expresión de la cara, de sus rasgos, dando una facie particular. ¿Y qué facie será? Una facie dolorosa. Y no solamente el paciente se queja del dolor, muchas veces ese paciente viene acompañado con otros síntomas. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de una reacción vegetativa, de vasoconstricción. Por ejemplo, puede ir acompañado, de acuerdo al dolor donde se localice, puede ir acompañado de sudoración, ansiedad, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para el médico es un síntoma. La mayoría de las veces muy útil, pues indica la iniciación o la persistencia de una afección, o su mejoría, o su empeoría, o su peoría. Entonces, para ello debemos hacer un buen interrogatorio para llegar al diagnóstico. De repente, ese dolor puede ser de tipo torácico, por ejemplo, una angina de pecho, un infarto de miocardio. De repente puede ser un dolor abdominal, por ejemplo, una pancreatitis, un abdomen agudo. De repente puede ser de tipo neurológico, que venga por una cefalea, etcétera, etcétera. Entonces, esos tengan presente como síntoma, que es muy útil y no debemos menospreciar este síntoma. Desde el punto de vista de la fisiología, está en relación al estímulo, a los órganos receptores, a las vías de conducción y a la zona nerviosa. Por ejemplo, en relación a los estímulos, debemos conocerlo. Puede estar ese estímulo, ¿dónde puede estar? ¿Dónde puede estar localizado el estímulo? El inicio de ese estímulo puede estar en la piel, puede estar en las mucosas, puede estar en los músculos, en las articulaciones, en las vísceras. También puede ser mecánica, por ejemplo, una térmica o de otra especie. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a ese estímulo, nosotros como médico lo podemos catalogar como el umbral del dolor. Eso lo podemos decir como estímulo. Y como órganos receptores, la mayoría acepta que son los mismos receptores de la sensación táctil o de la sensibilidad táctil o la sensibilidad superficial. Por ejemplo, los receptores específicos dolorosos están en las terminaciones nerviosas libres del sistema conductor específico. Lo constituye, por ejemplo, las fibras específicas en los nervios periféricos.
el haz espinotalámico externo desde la médula hasta el cerebro, y finalmente el tálamo sería el centro específico del dolor. En relación a las vías de conducción, el estímulo es transmitido por los nervios sensitivos hasta el ganglio raquídeo posterior, que sería la primera neurona sensitiva. Luego pasaría a la segunda neurona sensitiva que está en el bulbo, donde están los núcleos de Golgi y Burdach, y finalmente la tercera neurona sensitiva, donde está en el tálamo. Finalmente, la zona nerviosa central receptora está lógicamente en la corteza postrolándica y parietal ascendente o central posterior. Es así como desde un estímulo llega hasta el tálamo y de ahí hay una respuesta ante un dolor. Muy bien, ya tenemos un poco lo que es el concepto del dolor, un poco de fisiología. Ahora lo que nos interesa es saber qué parte del cuerpo duele, porque no todas las partes del cuerpo duelen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo recolecto líquidos, como por ejemplo la orina, líquido cefalorraquídeo, no me va a doler. Si yo tengo un problema en el cerebro, o sea, el cerebro en sí no duele, el pulmón en sí no duele, el hígado no duele, el hueso no duele. Entonces, ¿qué es lo que duele? ¿Qué es lo que duele? Ah, la piel, al recibir un estímulo en la piel, expresa el dolor. El músculo, el nervio, la meninge, los vasos, la pleura, la cápsula de Gibson. Por ejemplo, cuando dicen, me duele el hígado, ¿es correcto? No, lo que no duele, ya hemos dicho que el hígado no duele. Entonces, ¿qué es lo que duele? La cápsula de Gibson. ¿Me duele el pulmón? No, me duele la pleura. O sea, la pleura expresa el dolor. O me duele el abdomen, pero el abdomen no duele, es el peritoneo es la que expresa el dolor. Entonces tengan presente esto para que cuando ustedes hagan su diagnóstico, rápidamente pueden decir topográficamente dónde está el problema. Ahora, ¿por qué se produce el dolor? ¿Qué es lo que ocasiona el dolor? Entonces, si nosotros exploramos piel, exploramos la piel, ahora que ustedes están en semiología general, dentro de ellas la piel. Entonces, ¿qué va a originar dolor? ¿Quién es la que va a desencadenar del dolor? Un pinchazo. Si pincha en la piel, ya está conociendo dolor. Un corte, ya sea por arma blanca, ocasiona dolor. Se cae una cosa, ¿cómo se llama? Agua caliente en la piel, ya expresa dolor. O a la inversa, un hielo, o se va a la altura, pues ocasiona el dolor, la congelación, etc. Y también estamos en semiología general, no solamente corresponde a la piel, los músculos. Y los músculos, para que provoque dolor, tiene que haber isquemia. ¿Y quién origina esa isquemia? Isquemia es disminución del flujo sanguíneo a la célula. Entonces, ¿pero quién origina esa isquemia? Ah, puede ser algo que le tape la luz, ¿no? ¿Cuál es? Un émbolo, un trombo, de repente hay un espasmo de la arteria, o que haya inyecciones de sustancias irritantes. Entonces, hay varios mecanismos que ocasionan dolor en relación al lugar donde está el estímulo. Y así, por ejemplo, ya entramos a vísceras. Una víscera cuando se inflama, o una víscera cuando se distiende, va a ocasionar dolor. Por ejemplo, una dilatación de vísceras huecas. Todo lo que es vísceras huecas, cuando hablemos en el aparato digestivo, las vísceras huecas van desde la boca hasta el ano.
Todos son vísceras huecas. Entonces, cuando haya un problema de dilatación de esas vísceras, va a haber dolor. De repente hay un vasoespasmo o que se haya inflamado aquellas vísceras. Y al inflamarse esas vísceras, va a haber dolor. Es lo que se llama la tétrada de Celso, ¿no? Dentro de esa tétrada de Celso, uno de esas expresiones es el dolor. Otro mecanismo del dolor está en relación al epitelio. Cuando ese epitelio hay una lesión celular o hay una distensión de ese epitelio, puede originar dolor. ¿Cómo? Cuando ese órgano crece. Todo órgano crece, ¿qué se llama? Megalia. Si yo digo hígado que se crece, hepatomegalia. Esófago que se crece, esófagomegalia. Y así por el estilo, ¿no? O puede ser una herida traumática o por acumulación de líquido, por ejemplo, un absceso. Bueno, ahora vamos a poder clasificar cómo clasificamos el dolor. Hay muchas formas de clasificar, pero acá traté de reunir algunas formas para que ustedes puedan aprender y puedan ustedes, cuando hagan la historia clínica de un paciente con dolor, puedan agruparle en qué grupo está este paciente. Entonces, por el tiempo, esta relación aguda, crónico, paroxístico. El tiempo, este tipo de dolor agudo, crónico, paroxístico, mide tiempo. Ah, doctor, puede ser de horas, puede ser de días, puede ser de semanas, puede ser de meses, puede ser de años. Entonces, por el tiempo, podemos clasificar en aguda, crónico, paroxístico. Por su localización somático, visceral o de tipo psicógeno. También es entendible. Y por otra forma de clasificarse por su etiología, nocioceptivo, donde están todos los órganos internos del organismo, neuropático, todo relacionado al sistema nervioso o nervios periféricos, y por su intensidad, si es leve, moderada, severa. Y eso, decir leve, moderado, severo, está en relación a una cruz, dos cruces, de acuerdo al criterio médico, cómo lo quieren catalogar, a qué se llama leve, otros dicen una cruz, moderado, dos cruces, severo, tres cruces. Ese es criterio médico. Otros le pueden agregar una cruz más, pero siempre va en ascendencia, las cruces van a ir aumentando de acuerdo si es leve, moderado, severo, y eso es el criterio médico. Entonces, en resumen, podemos clasificar el dolor por su origen nociceptivo, que puede ser somático, visceral, neuropático y psicógeno. Hay muchos pacientes con patologías psicógenas que expresan su dolor diciendo que le duele en un lado, que camina de un lado para otro y nunca especifica un lugar exacto del dolor. Eso es típico de los pacientes psicógenos. En cambio, un paciente con un dolor nociceptivo, neuropático, identifica el lugar, la topografía, donde está el dolor. Entonces, para nosotros es más fácil identificar quién está originando este dolor. Por su duración, dolor crónico, por ejemplo, de tipo oncológico, todas las patologías neoplásicas o cánceres, los no oncológicos, todas las patologías crónicas, por ejemplo, tuberculosis, artrosis, etcétera, etcétera. Y dolor agudo, por ejemplo, un abdomen agudo, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, etcétera, etcétera. Y por su intensidad leve, moderada o severa. Hasta allí, entramos todo lo que es los conceptos generales de lo que significa el dolor. Ahora entramos ya a lo que realmente es la semiología del dolor. ¿Y semiología del dolor qué quiere decir? Como su nombre lo indica, semiología. Semiología es un tratado que estudia para poder identificar el síntoma, el signo,
los factores de riesgo y poder armar mi diagnóstico. En este caso, el diagnóstico será un síndrome doloroso. Y también nosotros debemos identificar el factor de riesgo. El factor de riesgo, nosotros ya vamos a repasar los factores de riesgo. ¿Cuántos tipos de factores de riesgo conocen? A ver, para que se despierten, para no ser un monólogo. ¿Quién me contesta? ¿Qué tipo de factores de riesgo conocen? ¿Alguien puede levantar la mano? A ver, Edilberto Jesús Guamaní, te escucho. Buenas tardes, profesor. ¿Podría ser un factor de riesgo biológico, propiamente? No, desde el punto de vista de la historia clínica, ¿cuántos tipos de factor de riesgo conocen? Para poder ubicarnos. Doctor, ¿se puede considerar factores hereditarios? No, sí, pero yo te puedo decir sí, pero la respuesta es incompleta. La respuesta es incompleta. A ver, Lady Santillán. Vendría a ser, buenas tardes, vendría a ser los genéticos, fisiológicos y patológicos. Respuesta incompleta. A ver, otro que me conteste. Mira que ya estamos casi terminando. Esta es la semiología general, deberían de saberlo, ¿no? A ver, Fabricio. Doctor, según historia clínica, ¿algún hábito nocivo podría tener riesgo a que genere un síndrome doloroso? Ya. No, primero vamos, no sé si me han entendido lo que quiero preguntar. Desde el punto de vista de la historia clínica, de cualquier patología, en este caso estamos hablando del dolor, pero vamos a hablar en términos generales y luego vamos a relacionarlo al dolor. ¿Qué tipo de factores de riesgo conocen? ¿Y dónde y en qué parte de la historia clínica lo ubico? Esa es la pregunta. A ver, Ángela. Doctor, sí, serían los factores de riesgo modificables y no modificables. Ah, muy bien, me ha gustado ese concepto. ¿A qué se llaman modificables y a qué se llaman no modificables? A ver. ¿Te escucho, Ángela? ¿Le digo? Te escucho. Ya. Los no modificables serían los de, por ejemplo, edad, el sexo, la historia familiar. Y los modificables de por sí serían, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades muy bien. cardíacas. Ya. ¿Alguien quiere opinar algo diferente a lo que dice Ángela? A ver, les escucho. Elio Ruiz, te escucho, Elio. Doctor, ¿podría estar dentro de los antecedentes patológicos personales y familiares? Respuesta incompleta. A ver, otro concepto. Romina Pinedo. Doctor, también podría estar dentro de la afiliación porque ahí consideramos la edad, sexo, la ocupación del paciente, el lugar donde procede, etcétera. También respuesta incompleta, pero parte del concepto está bien, pero no es completo. A ver, otro compañero o compañera que quiere opinar. ¿Nadie? ¿Se agotaron? Ya, a ver, Ángela, nuevamente Ángela. ¿Te escucho? Sí, doctor, los no modificables estarían en filiación y los modificables en antecedentes. Ya, entonces lo que dice Ángela, ese es lo correcto. Los factores de riesgo, cuando nosotros leíamos en los libros o cuando escuchen a alguna de los profesores o sus tutores, ¿sabes qué? Debemos identificar los factores de riesgo. Entonces, inmediatamente ustedes se trasladan a su mente y dicen en los factores de riesgo, son modificables y no modificables. Los no modificables encontramos en filiación. Y en filiación está pues la edad, de acuerdo a la edad puede haber una enfermedad, de acuerdo al sexo puede haber una enfermedad, de acuerdo a la raza puede haber una enfermedad, de acuerdo a la ocupación
puede haber una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces es un factor de riesgo no modificable. Y los modificables están en todos los antecedentes. ¿Y cuáles son los antecedentes? A ver, ¿cómo clasifican los antecedentes? ¿Quién me dice? Vamos a un recordario de la historia clínica. ¿Cómo clasifican los antecedentes? A ver, ¿quién me levanta la mano? A ver, Ángela, Paddy. Ángela, Paddy. Sí, doctor. Antecedentes personales, antecedentes prenatales, postnatales, antecedentes ginecobstétricos, antecedentes familiares. Más o menos, más o menos, estás combinando cosas una con otra. A ver, Fabricio, te escucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Ya estamos para terminar el segmento y no le han enseñado los que es historia clínica a sus tutores. ¿Cuáles son las partes de la historia clínica? A ver, Nayeli. Doctor, sería antecedentes, primero se clasifican personales y familiares, y dentro de personales está lo que es los generales, los fisiológicos y los patológicos. Dentro de los generales está lo que era la vivienda, la ocupación del paciente, el trabajo, la alimentación, sus hábitos nocivos, si fue a viajes en el último año. En cuanto a fisiológicos, ya venía ahí lo que es el crecimiento y desarrollo, ¿no? Donde estaba el desarrollo prenatal, su peso al nacer, si hubo complicaciones al momento de nacer. También en fisiológicos estaba sobre la salud sexual y reproductiva. Si a una mujer, por ejemplo, se le preguntaba sobre su menarquía, su régimen catamenial, su última menstruación. Y en cuanto a familiares, ya era pues a la familia del paciente, ¿no? Ya. Ya, última opinión, ¿alguien quiere levantar la mano? Para poder yo aclararlos un poco, ayudarlos un poco. A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, Elizabeth Valeria. Elizabeth, te escucho. ¿Qué pasó? ¿No tiene micrófono? A ver, otro compañero que levante la mano, por favor. Nadie. Bueno, entonces vamos a recordar. Dentro de los antecedentes, cuando hablamos antecedentes, hablamos de la persona, o sea, del paciente, no del propio paciente, ¿no? Entonces, dentro de ese antecedente del paciente, clasificamos antecedentes personales per se, que le llaman así, antecedentes personales per se, que es el subtítulo de antecedentes 1, y comprende los fisiológicos, los patológicos y los familiares. Y dentro de los fisiológicos están los prenatales, natales y postnatales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que corresponde al embarazo, al parto y al nacimiento, ¿no? Desde que nace hasta que muera. En todas las edades, del lactante, el infante, el puber, el joven, el adulto, la senectud, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se llama fisiológico. Los patológicos ya lo clasifican en varias formas, ¿no? Puede ser de patologías médicas, patologías quirúrgicas, hospitalizaciones médicas, hospitalizaciones quirúrgicas, transfusiones, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte que se llama antecedentes personales per se. Y el otro antecedente, el otro grupo dentro de antecedentes se llama los antecedentes personales generales. ¿Y qué comprende ahí? De preferencia, hay muchas formas de clasificar, pero de preferencia, para resumir las cosas, está la vivienda, está el nivel socioeconómico y los hábitos, ¿no? Entonces, en la vivienda, por ejemplo, ¿qué nos interesa saber?
de qué material está construido su casa, si tiene servicios, cuántos cuartos, cuántos viven, cría animales, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas es la base fundamental de la historia clínica. Si ustedes no saben la estructura de la historia clínica, no van a llegar jamás a un diagnóstico. Tienen que saber lo que corresponde a las partes de la historia clínica. Si no, van a estar perdidos. Eso tengan presente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces ya hemos dicho que el síntoma principal, por ejemplo, es el motivo de consulta por lo que viene el paciente. ¿Cuál sería el motivo de consulta en este caso? El dolor, pues, ¿no es cierto? Va a venir, ¿por qué? Por su síntoma principal, ¿cuál va a ser? El dolor. El factor de riesgo, buscaremos, ¿no? Por ejemplo, si dice, doctor, yo tengo un dolor acá en el pecho de tipo opresivo, angustiante, desesperante, que se irradia el cuello, se irradia el brazo izquierdo. Ese es un dolor tipo torácico. Entonces, el factor de riesgo, ¿es diabético? ¿Es hipertenso? ¿Toma alcohol? ¿Fuma? Todo eso tenemos que preguntar a nuestro paciente, porque es el factor de riesgo que ha contribuido a que esa enfermedad se esté originando. Y finalmente lo vamos a examinar, examen físico. Entonces ahí, ¿cuál sería nuestra metodología de exploración del examen físico? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la mano? ¿Cuál es mi metodología? ¿Y qué busco con el examen físico? A ver, Ángela, te escucho. Sería la inspección, doctor, la palpación, luego la auscultación y la percusión. Pero en cuanto al dolor, tendríamos que buscar básicamente con inspección y palpación, ¿no? Si hay dolor. En el examen físico. A ver, otra opinión para poder continuar. A ver, ¿alguna otra opinión? Les escucho. Sí, lo escucho. Sí, las técnicas aplicadas en el examen físico, como mencionó mi compañero anteriormente, es la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. Y bueno, para el dolor, en caso puede que presente alguna lesión, una manifestación en la piel, en mucosas, podríamos primero ejecutar la inspección y pues los siguientes con mucho cuidado, ¿no? La palpación y la auscultación y la percusión. Bueno, entonces la metodología, voy a hablarte en términos generales de lo que es una historia clínica en relación al examen físico. Nuestra metodología es la inspección, palpación, percusión, auscultación. Bueno, esa es mi exploración, mi método. Pero ¿qué consigo con eso? ¿Qué consigo con eso? ¿Qué resultado me da esa exploración? A ver, ¿quién levanta la mano? Romina. Encontrar puntos dolorosos o tener una idea de qué sistema es el que se está afectando con el dolor. Más o menos. Yo solamente quiero una palabra, nada más. Que con una palabra ya está dicho todo. A ver qué me dice. ¿La localización, doctor, en este caso? Diagnóstico, No, doctor. no. Así como yo digo, ¿cuál es el motivo de consulta de un paciente? Se llama síntoma, doctor. Yo identifico el síntoma. Entonces, en el examen físico, ¿qué voy a buscar? ¿Qué cosa voy a buscar con mi inspección, mi palpación, mi percusión, mi auscultación? Voy a buscar lo que me falta. ¿Qué me falta? Me falta el signo. El signo. ¿Ahora sí entendieron? Sí, doctor. Ya, entonces el signo, entonces ya tengo síntoma, ya tengo factor de riesgo, ya tengo signo, ya estoy listo para armar mi diagnóstico. Ya estoy listo para armar mi diagnóstico. En este caso, se llamará pues un síndrome doloroso, ¿no? Si estamos hablando del dolor. Entonces, pero con esto estoy haciendo recordarle a ustedes de la historia clínica que no deben entrar en duda, están dudando mucho y eso no puede ser. Tienen que estar los conceptos claros, porque si no, como nuevamente lo repito, los diagnósticos no van a
hacer lo correcto. A ver, vamos a hacer una práctica en un momento. Pero antes de nada, entonces, vamos a desarrollar punto por punto de lo que hemos hablado anteriormente. Vamos a desarrollar, por ejemplo, doctor, ¿cuál es el motivo de consulta de este paciente que viene por dolor? ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Quién me contesta? ¿Alguien me levanta la mano? Romina. El dolor, doctor. Lógico, pues Romina, si estamos hablando del dolor, el motivo de consulta es el dolor. Muy bien, el dolor. Entonces, ¿qué debo saber sobre el dolor? Entonces yo empiezo a interrogarlo, doctor, empiezo a interrogar. ¿Y qué me interesa saber sobre ese dolor? Vamos a buscar una neumotenia. Pongan ustedes ya saben la neumotenia, ¿no? Alicia, con su apellido HDS. ¿Entendieron? Lean las primeras letras de cada uno, mira, Alicia, es una neumotenia, Alicia, y unos apellidos HDS. Más o menos les voy a ayudar para que nunca se olviden. ¿Entendieron o no? ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiere decir eso de Alicia? Quiero saber la antigüedad o iniciación del dolor, su localización, su irradiación, su carácter o tipo, su intensidad, su agravación o atenuación, su horario y periodicidad, desencadenantes, síntomas concomitantes, etc. Por ejemplo, empecemos por la antigüedad o la iniciación. Entonces, allí me interesa saber su duración. Para poder yo decir, esa antigüedad, o sea, ¿desde cuándo está con ese dolor, señora, señor? Empezó para poder yo catalogar, ¿es un agudo? ¿Es un paroxístico? ¿O es un crónico? Si es un agudo, puede ser en horas, por ejemplo, un infarto de miocardio. Por ejemplo, un paroxístico, un TAVES. Por ejemplo, un crónico, un cáncer de páncreas, un cáncer de riñón, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa me interesa saber sobre la antigüedad? Me interesa saber su velocidad de instauración. Entonces, nuevamente entro a lo que se llama la enfermedad actual. Tiempo de enfermedad. Juan, ¿cómo puede ser el tiempo de enfermedad de un paciente con dolor? ¿Quién me dice? ¿Quién me contesta? Ángela. Doctor, puede ser horas, días, semanas, meses, años. Está bien, pero te falta algo más, pues. Por ejemplo, en este momento yo estoy conversando contigo y me caigo. Tiempo de enfermedad, ¿qué me dices? A minutos, inmediato sería. Falta. Segundos, minutos. Ahora sí. Entonces, ¿desde cuándo empiezan? Mírate tu reloj, pues, ¿no? Empieza segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Ese es el tiempo de enfermedad. Entonces, de acuerdo al tiempo de enfermedad, yo puedo decir que es agudo, paroxístico, crónico, ¿no? Ahora, ¿cómo apareció? ¿Qué viene después del tiempo de enfermedad? Forma de inicio, ¿no? Forma de inicio. ¿Cómo puede ser forma de inicio de una enfermedad actual? ¿Cuál fue la forma de inicio que ustedes conocen? ¿Quién me levanta la mano? Ángela. Doctor, sí, sería súbita o si fue progresiva. Ya, muy bien, puede ser súbito o gradual. Perfecto. Entonces acá también el dolor vamos a aplicar lo mismo. Para cualquier síntoma vamos a aplicar lo mismo. Doctor, puede ser brusco o súbito. Por ejemplo, dolor de cabeza, tengo una neurisma súbita. Ya, dolor de un momento a otro apareció un dolor, pero tan intenso, y de repente hasta se puede perder la conciencia y hasta se puede morir. Por ejemplo,
De repente este se ha muerto por un aneurisma del polígono de Willis. Puede ser, por ejemplo, un problema pulmonar. Puede ser por una pleuresía, un neumotórax, una neumonía, o problema cardiovascular. De repente una pericarditis, un infarto de miocardio, etcétera, etcétera. De repente ha sido de tipo gradual o lento. Seguimos con dolor de cabeza. Gradual, días, pasan semanas, meses, ya es un dolor crónico. De repente será un problema, patología crónica, problema infeccioso, parasitario, hasta un cáncer del cerebro. De repente en un dolor torácico también de larga evolución, de repente puede ser de acuerdo a su factor de riesgo, de acuerdo a lo que nosotros interrogamos, de repente es una tuberculosis. De repente el dolor es crónico en el abdomen, podemos decir de repente es una parasitosis hasta un cáncer. Entonces todo eso vamos relacionándola a la antigüedad, a la iniciación. Luego entramos a la segunda pregunta, seguimos preguntando, hacemos nuestro sí. El interrogatorio es fundamental en esto para poder decir dónde está el problema. Entonces el otro punto se llama localización. Y esta localización nos ayuda a establecer el órgano y el proceso que afecta. Por ejemplo, si el dolor me dice, el paciente me dice, doctor, me duele la cabeza, me señala la cabeza. Entonces yo digo, me señala acá en la parte frontal. De repente puede ser problemas oculares, de repente puede ser problemas de la nariz, una sinusitis. Entonces uno como médico ya especula dónde está el problema, con otros síntomas acompaña, ya puedo decir dónde está el problema. De repente viene con un dolor en el tórax, se localiza en el tórax, de repente localiza en la región de las costillas y aparecen unas vesículas en esa dirección de las costillas, por donde va el nervio. Y lo veo, es un herpes zóster. De repente es un dolor que el paciente está con la mano sobre el ápex del corazón, lo oprime, se está con una mano que como si agarrara, se oprime, se angustia, se desespera. Ya de repente es un infarto de miocardio. De repente viene el dolor, tiene un dolor de abdominal que empezó en el abdomen y después se pasa en la fosa ilíaca derecha, un dolor exquisito, no puede, incluso tiene dificultad para caminar y es un dolor exquisito. Y el examino tiene un Bloomberg positivo y sin embargo allí estamos frente a una apendicitis aguda y así por el estilo. El tercer punto, lo que debemos saber es, ¿dónde se localiza? Señor, ¿a dónde se va ese dolor? ¿Se queda ahí ese dolor o se va a algún lugar? Irradiación. Por ejemplo, un cólico hepático se va hacia el hombro, ¿no? A la espalda. Un cólico renal hacia los genitales. Un infarto de miocardio hacia la mandíbula, hacia el brazo izquierdo. Un ciático hacia el pie, etcétera, etcétera. Y el otro punto que nos interesa saber es el carácter o el tipo de dolor. Entonces, ¿qué le decimos a nuestro paciente? Señora, ¿cómo le compara ese dolor? ¿Cómo lo compara? Ese dolor ya lo entendí, que está localizado en tal lugar, etcétera, etcétera, su intensidad, todo. Pero ¿cómo lo califica? ¿Cómo usted, de acuerdo a su lenguaje, usted cómo es? ¿Tipo hincada, tipo quemazón, tipo opresivo? ¿Qué tipo, cómo lo puede describir, señora? Dice, doctor, de tipo pulsátil, así como latido. ¿Sí? ¿Dónde? Por ejemplo, digo, ¿dónde? En el miembro inferior. A ver, vamos a verlo. Y encuentro ahí un bulto rojo, y de repente está un absceso, de repente está un forúnculo. ¿Viste? Y ya salió el diagnóstico. Doctor, de repente viene tipo lancinante, como si fuese una lanza, que me parece que me están lanzando una lanza.
Por ejemplo, se ve una tabes, por ejemplo, se ve una úlcera perforada. De repente dice, doctor, tengo una sensación tipo constrictivo, oprimente, se oprime, acá mi pecho me oprime. De repente será un infarto de miocardio. Doctor, de repente es tipo quemazón, me quema, tengo una sensación de que me quema. Por ejemplo, un herpes zóster, un reflujo gastroesofágico, una úlcera duodenal, etcétera, etcétera. O de repente dice, tengo un dolor, pero así sordo, aparece, no desaparece, pero siempre ahí está molestando, molestando, molestando. Pero persiste, ya no lo soportaba, pero ahora ya me molesta, me molesta. Quiero saber qué cosa es. De repente en el fondo tiene un paciente, y es paciente de edad, de repente en el fondo tiene un paciente con un problema de cáncer, ¿no? De repente viene por otro tipo de dolor, ¿no? Dice, tipo cólico, doctor. Ya, de repente es un cólico biliar, un cólico renal. O de repente dice tipo desgarrante, por ejemplo, un aneurisma disecante, etcétera, etcétera. Entonces, el carácter o el tipo de dolor, de acuerdo a la expresión del paciente, uno puede suponer, puede hacer su hipótesis, qué patología podría estar ocasionando el problema. Muy bien. Señora, usted sigue con el dolor, sí. ¿Y cómo lo cataloga ese dolor? Vamos a ponerle una escala acá ahorita, de 1 a 10. Ese dolor, ¿cómo lo pone? ¿De 1, 2, 3? No, doctor, tengo 7, tengo 9. Entonces ahí vamos a nuestra clasificación que hemos hecho, ¿no? Es un dolor leve, es un dolor moderado, es un dolor intenso. Entonces, de acuerdo a eso, yo de acuerdo a la escala que yo quiero buscar, podría decir, bueno, es un dolor ausente, no duele, es leve, moderado, intenso. Otro punto que me interesa saber es, señora, ese dolor, ¿cómo se agrava? ¿Aumenta más su dolor con qué? ¿O con qué calma ese dolor? ¿Cómo se calma ese dolor? Por ejemplo, si yo tengo una esofagitis por reflujo, doctor, a mí me calma este dolor cuando yo tomo alcalinos. Por ejemplo, una simeticona, etc. De repente, doctor, yo calmo cuando tomo una posición, me pongo así como una posición, una plegaria maometana. O sea, me inclino hacia adelante y me calma. Por ejemplo, cuando se ve en una pleuritis, ¿no? Un dolor pleurítico. O de repente dice, doctor, yo cuando como me calma el dolor, yo tengo dolor en el epigastrio, pero cuando como me calma, ya de repente puede ser una úlcera duodenal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas debemos preguntar a nuestro paciente. Y la otra cosa que nos queda pendiente, ya vamos a hablar lo que es Alicia, ahora los apellidos HDS, entonces vamos a ver el horario y periodicidad. ¿En qué momento aparece ese dolor? Entonces ahí otros dicen aparece de repente en la mañana, en la tarde, en la noche, o en otoño, en primavera, etc. Entonces todo eso el médico puede relacionar ciertas enfermedades de acuerdo al horario y la periodicidad. Señora, ese dolor, ¿qué es lo que le precipitó ese dolor? ¿Por qué estaba haciendo? Doctor, de repente estuve haciendo ejercicios y empecé a un dolor torácico. Un infarto de miocardio. De repente estuve tosiendo y empecé con dolor en el tórax. O de repente estuve respirando, con respiración muy profunda y empezó el dolor. O cuando comí demasiado me empezó náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, señora, aparte de ese dolor, ¿tiene algunos otros síntomas que le acompañan? Sí, doctor, por ejemplo, tengo astenia, tengo anorexia, tengo hiporexia, tengo adelgazamiento, tengo vómitos, tengo náuseas, etcétera, etcétera. Son signos acompañantes que con la suma de ese dolor principal más síntomas acompañantes, entonces nos ayuda a poder decir dónde está el problema.
Hasta ahí estamos, ¿está claro? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces ya se pasa el tiempo, vamos a seguir avanzando. Los factores de riesgo también se llaman los comorbilidades, pero ya sabemos los factores de riesgo. ¿Dónde estamos, hemos dicho? Los factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? Por ejemplo, un factor de riesgo, yo tengo un infarto de miocardio, vamos a imaginar, un factor de riesgo no modificable puede ser la edad, puede ser la raza, puede ser la ocupación, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está pensando en una hipertensión arterial. Los modificables puede decir que tengo hipertensión arterial y que ese no modificable más mi hipertensión arterial me ha originado un infarto de miocardio por la edad, por la raza y por el sexo inclusive. Entonces concluimos que el factor de riesgo ha contribuido a que la enfermedad, que el síndrome doloroso cardíaco, ese es el factor de riesgo. Y así para todos los otros órganos que queramos explorar. Y luego ya entramos al examen físico, perdón, en el examen físico, como hemos dicho, vamos a repasar simplemente que es la inspección, palpación, percusión, auscultación, de acuerdo a la patología que yo estoy observando. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo un dolor abdominal, Doctor, disculpe, no se escucha. Doctor, no se le escucha. Su micro está apagado.
Su micro está apagado, no se le escucha. Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor, ya se le escucha. Sí, doctor, se le escucha. Ahora sí, ¿Dónde se han quedado? Por favor, disculpe, porque aquí el problema era del internet, no sé qué pasó. Desde comorbilidad, doctor. Dejó de De, escucharse. de comorbilidad, espera, un momento, vamos a terminar. ¿Comorbilidad? Sí, doctor, ahí. En los factores de riesgo, la comorbilidad está en relación a los factores de riesgo, ya sean modificables o no modificables. Entonces, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo como infarto de miocardio, ponemos el ejemplo de infarto de miocardio, el factor de riesgo, por ejemplo, no modificable puede ser la edad, por sea adulto mayor, la raza negra, el trabajo, por ejemplo, un médico, los modificables, por ejemplo, hipertensión arterial. Entonces, todos esos factores de riesgo han contribuido, ¿para qué? Para que este paciente tenga un infarto de miocardio. Entonces, de ese modo, así podemos sacar otros factores de riesgo para diferentes patologías, ya sea abdominales, torácicos, etc. Y en el examen físico, por ejemplo, vamos a imaginarnos que viene el paciente por un dolor abdominal, nosotros vamos a hacer la inspección de todo el abdomen, vamos a dividir las 9 regiones, y vamos a imaginar que el paciente viene por un dolor abdominal localizado en el hipocondrio derecho. Entonces vamos a observar todo lo que es el abdomen en su conjunto, el ombligo si está céntrico, si hay circulación colateral, si el color de la piel, la distribución del vello pubiano, etc. Luego la palpación superficial y profunda, y una palpación digital nos vamos directamente al hipocondrio derecho y de repente hay un Murphy positivo, entonces un signo de que hay posiblemente un problema vesicular. Y en la percusión puede estar sonoro, y a la ocultación ruidos hidroaéreos disminuidos. Pero acá lo más importante está la palpación con un Murphy positivo, y de repente el problema ha sido un problema de vesícula. Estoy poniendo como ejemplo. Y así nosotros catalogamos, hay muchos síndromes dolorosos. Dentro de ese, por ejemplo, un síndrome doloroso torácico, por ejemplo, tenemos un dolor pleural, de un derrame pleural, una pleuritis, puede ser un derrame pericárdico, puede ser un dolor tipo coronario, de infarto de agudo de miocardio. Dolor abdominal, por ejemplo, un dolor hepatobiliar, un cólico hepático, un problema de dispepsia, un problema de dolor pancreático, por ejemplo, una pancreatitis aguda, un dolor de tipo lumbar. Dentro de ellas pues está el dolor pielo-ureteral, por ejemplo, del cólico nefrítico, de un dolor del tronco y de las extremidades, por ejemplo, hay que pensar si hay un dolor de tipo radicular, un dolor de tipo neurálgico, un dolor vascular isquémico, un dolor osteoarticular, etc. Entonces todo eso, de acuerdo al motivo de consulta, de acuerdo al factor de riesgo y al examen físico que hagamos, de acuerdo a su localización, nosotros podemos catalogar el síndrome de doloroso, ya sea torácico, abdominal, lumbar, cefalea, etcétera, etcétera. Hasta ahí, ¿han entendido? ¿Hay algo que repetir o aclarar? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, doctor, se le escucha todo claro. Ya, entonces, si está entendido, entonces, me alegra que hayan entendido, y para cuando ustedes tengan un paciente de estas características, lo sepan enfocar bien, mantengan el orden, hagan una buena historia clínica, manteniendo su orden, y van a llegar a un diagnóstico correcto. Si ustedes no mantienen un orden, no saben lo que es
no saben lo que es una historia clínica, sus partes de una historia clínica, no van a llegar a ningún diagnóstico. Así que por favor, eso lo sugiero a ustedes. De recién están empezando lo que es la semiología, pero no se descuiden en mantener un orden. Y después ya el último punto, los exámenes complementarios, por ejemplo, de este paciente que tenía dolor abdominal, de repente digo, bueno, pues voy a pedir una ecografía renal, una ecografía abdominal, y sale la ecografía, sale el cálculo. Se comprobó que el cólico vesicular es ocasionado por el cálculo. Muy bien. Y de acuerdo y con esto terminamos, ya estamos contra la hora, y si tienen alguna pregunta me hacen, y si no, terminamos acá. ¿Qué dicen? ¿Terminamos acá o ya está, o están contra la hora, verdad? Sí, doctor, solo una última pregunta. A paroxístico, ¿qué criterios consideramos para tipificarlo así? ¿Qué criterios tipificamos para qué, me dijo, perdón? O sea, ¿qué criterios utilizamos para tipificar como paroxístico el dolor? No le escuché bien, ¿ah? No le escuché bien. Para poder decir que un dolor es paroxístico, doctor, ¿qué criterios podemos considerar? A ver, ¿qué llamamos paroxístico? Cuando aparece, desaparece, aparece de golpe, después otra vez desaparece. Estos son síntomas paroxísticos. Dentro de ellos está, por ejemplo, ya que hemos hablado del dolor torácico de tipo cardíaco, uno de esos dolores puede aparecerse bajo esas formas, de tipo paroxístico. De tipo pleurítico también hay dolor paroxístico. Todo está en relación a cómo lo califiquemos al paciente. Bueno, si no hay otra pregunta, terminamos acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, es un gusto de haberle compartido un poco de síndrome doloroso. Ahora solamente practicar en las historias clínicas con sus tutores. Muchas gracias, Muy doctor. amable. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.